Sí, doctor, dígame. A ver, enciende cámara. A ver. No importa si no se hayan peinado. No importa. ¿Se encendió? Ahí, creo. Déjame sacar. Ya, ahora sí te vi. Vamos a hacer un mapeo, ¿ya? De lo que vimos el día de ayer, ¿ya? En el cual topamos la primera parte de los DIMAR, ¿ya? Unos temas muy interesantes, ¿ya? Y dentro de esos DIMAR, acuérdate que vimos esa parte donde estaban todos los fármacos no biológicos, ¿ya? Donde estaban todos esos fármacos no biológicos. Y un fármaco, por lo menos nómbrame, de los que se utilizan para ya casos graves de los no biológicos. Tenía el audio apagado, lo siento. El metrotexato. Metotrexato. Para lo de la artritis reumatoide. Sí, escuchaste la pregunta, ¿no? De los no biológicos. Ya los no biológicos, el fármaco que se lo da para casos graves en pacientes que tengan estas enfermedades, de los no biológicos. Segunda oportunidad. Lo que es la azatioprina. Ya. Lo que es la ciclosporina. ¿Me falta alguno? Creo que también entraba la ciclofosfamida. Ciclofosfamida. Sí, pero contestaste a la segunda. Ok. Murillo. ¿Ya apago la cámara? Sí. Sí. Okay. Murillo. Sí, doctor, enciendo la cámara. Prende la cámara. Ok. Ya. De lo que tú viste ayer, ya. ¿Cuál de estos fármacos de los no biológicos, ya, me provocaban una inhibición de la dihidrofolato reductasa? Y que incluso para dar este tratamiento había que combinarlo con otro fármaco para disminuir las reacciones adversas. Mira acá. Ay, ok. Ese sí, que en la de hilatos reductasa me dijo. ¿Ah? Ese sí era el metotrexato. ¿Segura? Sí. Listo. Ya. Cortés. Hola doctor, ya prendo cámara. Prende cámara. Ahí. Ahí sí. A ese fondo de pantalla dice gracias. Ah, sí. Ya. Es para los docentes que nos dieron clases. A ver, te llega un paciente a ti a la consulta. Supongamos que tú ya te graduaste y estás ya en tu profesión y ya eres un reumatólogo, ¿ya? Ok. En todas las subespecialidades de reumatología, ¿ya? Y entonces te llega un paciente en el cual tú sospechas de una artritis, ¿ya? Perfecto. Ya. Entonces, como te llega la consulta con ligeros dolores y todo eso, y rigidez matinal, bilateral, ¿ya? Tú ya sospechas de una artritis. ¿Qué le darías en ese momento? Ok. Entonces, como primera opción, vamos a usar los AINES. Ya, ahí nomás Siempre. quédate. Ahí nomás Ya. quédate. Ya. Ahí, ya. Entonces, ese mismo paciente,
¿ya? Tú le das los AINES, cualquier AINE, supongamos que ya le estás dando, te vas directamente a un CogDocs, ¿ya? Un Lumiracoxib, qué sé yo, el paciente mejora y todo eso, ¿ya? Ya. Pero el paciente no te mejora, ¿ya? Sigue con su Sí. dolor y aumentan más las inflamaciones en otras articulaciones, ¿ya? Entonces, tú mandas a pedir una radiografía, ¿con qué fin? Para ver si es que ya hay una erosión articular, porque ya con eso ya hay un daño permanente. Ya listo. Y al tú pedir eso y observar eso, ya prácticamente, ¿qué le prescribes a la paciente? Ya que los AINES no te surtieron efecto. Claro, ya como segunda opción le daría ya algo mucho más fuerte que serían o sea, si tiene daño articular, o sea, como segunda línea siempre le damos corticoides, ¿no? Pero si ya existe un caso donde ya no mejore, serían los DMARD, ¿no? ¿Ya? Y de esos, ¿cuál escogerías tú? De los DMARD. Ujú. Cuando ya tiene una erosión articular, ya escogeríamos un DIMAR, pero en este caso usar uno que no sea biológico. Por ejemplo, usamos un metotrexato, porque sería un fármaco como que gold estándar para lo que es la artritis reumatoide. Listo. Podríamos también usar otro. Ahí nomás, no, déjame ahí. Está bien. Ya. Pazmiño, Muchas, muchas gracias, doctor. Doctor, ¿me escucha? Pazmiño. Cámara, Sí, está prendida. No no sé. te veo. Ahí está ya. Ya, Pazmiño. Cuéntame algo. ¿Te acuerdas que vimos todos estos fármacos de los no biológicos? ¿Ya? Y habiendo fármacos que se utilizaban para otras patologías, por ejemplo, infliximab, para qué se lo trataba en un comienzo? Ya, eso era más para, para las gastropatologías. ¿Qué? Como, sí, como para las patologías gástricas, como ¿Cuál? la colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, ¿La enfermedad de qué? de Crohn. Ya. ¿Y la ciclosporina, para qué se lo utilizó antes? Ya, Listo. no se me escuchó. Perdón. La ciclosporina creo que se utilizaba para el trasplante. O sea, cuando había rechazo de trasplante. Ya. Listo. Astudillo, Doctor, una pregunta antes que siga. ¿quién es? Eh, Marx. usted la Dime. otra vez habló del Infliximab. Ese no era el Ajá. que era carísimo, que costaba como 600. Sí, ¿qué pasa? Nada, solo quería saber si ese era el que era caro. Ajá, sí, pero en ese tiempo, pues ya ahora ya eso ya es gratis, ese medicamento, a nivel de ministerio y seguro social. ¿Ya? Astudillo, ella es la Sí, que aquí faltó. estoy, doctor. ¿Sí me Ya, ve? cámara. No, no te veo. Ahorita sí te veo. A ver, Astudillo. Me preguntó algo porque no la escucho. No, espérate. Ay, Ya. Nómbrame dos fármacos, y mira que no puedes demorar,
¿ya? Dos fármacos, y te hago la pregunta así, podría decirse fácil, ¿ya? Que se los considera de primera línea en los DIMAR, ¿ya? Pero están contraindicados, ¿ya? En la embarazada, porque son categoría X. Vamos, Mm, fácil. eh, el metotrexato, creo. ¿Ya? ¿Qué más? Y ibuprofeno. Ibuprofeno, ¿cómo me vas a decir ibuprofeno que eso es un AINES? Perdón. Eh, Tiene que ver el AINES aquí. no es que me confundí. Y Ya pasó. era, es que no me acuerdo. Era, por ejemplo, empezaba con ciclo. Ciclofosfamida, te lo podría aceptar, pero eso es un fármaco de segunda línea. Mm, Mira. bueno. Y la última, ya para comenzar. A ver, Aguirre. Sí, doctor, estoy acá, no sé si me ve. Ya, ahí sí te veo. A ver, Aguirre. Ya para terminar con este mapeo, ¿ya? Porque fue un tema fácil, no se lo hizo tan difícil. ¿O estaba difícil lo que se dio ayer? No, doctor, sino es que estamos saturados por las tutorías. Ah, puras tutorías. Y eso que no les he mandado tareas. Es que es la última semana, doctor, usted sabe cómo se pone. Chus. Lo que pasa es que no tengo evaluaciones con ustedes, más me he dedicado a enseñarles y me olvido de mandarles tareas o evaluaciones. Ya, Es que los entonces, temas han sido bastante largos, la verdad. ¿qué cosa? Los temas que hemos tenido este parcial han sido bastante largos, nos ha tomado todas las clases. En fármaco. Sí, Pero ya no es culpa, sí, fármaco. Y eso que el mismo, ¿cómo es que se llama esta institución? El CASES, anteriormente, cuando yo estudié medicina era un año entero, ¿ya? Ahora después cambiaron a, supuestamente, entre comillas, seis semestrales. Pero de esos 6 meses, no se ven los 6 meses, prácticamente se ven como 4 meses, ¿ya? Y a eso súmale que las festividades, que las elecciones, que cualquier otra cosa, ¿ya? Entonces, nos ponen a nosotros a correr también en cuanto a estos temas, más que todo en medicina, ¿ya? Que prácticamente hay que resumir, ¿ya? Ya no es como antes, pero bueno. A ver, sí es verdad. ¿sí o no? Sí, doctor, porque justo a nosotros nos tocó los 2 feriados, nos tocó con usted, perdimos clase. Eso. Y a mí me toca, como quise, hacer malabares para no atrasarme, porque mira, son temas interesantes. Mira estos temas, de pronto se hubieran quedado afuera, ¿ya? Más que nada, usted los hace interesantes, los hace ver más sencillo de lo que menos está en el libro. Bueno, nada de halagos. A ver, una pregunta. Mira que hay un fármaco que con esto del COVID, ¿ya? Se lo está utilizando bastante. Es más, hasta yo lo utilizo. Y una de las reacciones adversas que me da ese fármaco son como especie de urticaria, ¿ya? Pero el relativo lo manejo con un antihistamínico, con levocetiricina y pasa, ¿ya? ¿Cuál sería este fármaco, ya, dentro de los fármacos de primera línea de los DIMAR que me dan estas manifestaciones, ya, de hipersensibilidad y en el cual yo tengo que, oye, préndela, ¿dónde está? Allá está, no te había visto. Y en el que te da hipersensibilidad y donde tienes que ir, mira al frente, no estés viendo otro lado, que son famosos por ver a otros lados, ¿ya? Y en el cual te da hipersensibilidad, ¿ya? Te da a veces algunas molestias gastrointestinales, ¿ya? Y lo más preocupante de este fármaco, que con el tiempo uno tiene que ir donde el oftalmólogo para ver si no me provoca algún tipo de retinopatía. ¿De qué fármaco estamos hablando? Ya, Hidroxicloroquina. oxicloroquina, ¿ya? Este es un fármaco muy bueno y utilizado en qué otras patologías.
aparte de esto de la artritis reumatoide. Lupus eritematoso. Ya, ¿qué más? Artritis reumatoidea, lupus, COVID, malaria. COVID. Para malaria sí, pero para COVID no, ¿ya? El que nosotros demos para COVID es otra cosa, pero no está especificado que la hidroxicloroquina sea para malaria, para COVID, ¿ya? Son cuestiones en las cuales se copia la- Doctor, pero ¿por sí, qué se recetó este fármaco a un inicio? ¿Qué tiene que ver con el COVID? porque tiene una acción antiviral, ¿ya? Tiene una acción antiviral porque se lo utiliza para la malaria. Y como tiene acción antiviral, y al utilizarlo en el COVID, se ha visto cierta mejoría en estos pacientes, pero en sí no sabemos por qué, ¿ya? Recordar que estamos ante una nueva enfermedad que ya vamos para 2 años, creo. Ya vamos para 2 años. No, año y medio, año 6 y 8 meses ya. Entonces todavía estamos en pañales conociendo a Doctor, este pero nuevo. podría Dime. ser un tratamiento de línea, porque, o sea, yo he escuchado que también la gente toma hidrocloroquina. O sea, mi mamá tuvo COVID y ella tomaba, ella la administraba. Claro, por eso te digo, hasta yo también tomo y sigo tomando, pero ya no, bueno, al comienzo de la pandemia, porque estábamos más expuestos, comenzábamos con 200 miligramos cada 12 horas por una semana, luego 200 miligramos una diaria por una semana más, y luego una tableta semanal por un mes, y después una cada 21 días. Y así es como ando. Puede que haya dado resultado, porque hasta ahora no me he infectado, he salido y todo eso. He ido a la universidad, he ido a las reuniones y todo eso. Obviamente con mascarilla y todo eso, ¿no? Pero no ha pasado nada. ¿Quién sabe? De pronto actúa la medicina, más todas estas cosas de las bioseguridades, pero no sabemos cómo Doctor, actúa ese fármaco en el COVID. Dime. no, sino es que yo le quería mencionar que una vez yo hice un ensayo, era de Elsevier, que hubo un estudio epidemiológico en lo Ajá. que era Nueva York. Y mencionaban que no había una diferencia con las personas que usaban este fármaco y Mm, quienes no lo usaban. Entonces, por eso no fue relevante. Pero eso fue Por inicio eso, de las pandemias, fue tipo marzo, abril. claro, pero mira, ¿y por qué se lo utilizó? Porque se copió la experiencia de Italia, España, Francia, Inglaterra, que ellos utilizaban la hidroxicloroquina y les fue bien, ¿ya? ¿Cuál fue el mecanismo? No sabemos, ¿ya? Entonces, por ese motivo es que a veces se copian, por ejemplo, es lo que se llama evidencia clínica, ¿ya? Tratamiento por evidencia clínica, porque yo le estoy dando al paciente y clínicamente me está mejorando, pero no hay una base científica de por qué, ¿ya? Bueno, y más adelante en la presentación vamos a ver unas cosas más interesantes y a ver si el bichito de la duda, el bichito de la curiosidad, los hace coger este tema más adelante como su especialidad de ustedes. Bueno, Aguirre, muy bien. Déjame poner. Listo. Sí han sido juiciosos. Listo. Ahora nos vamos con lo que es la terapia anticitoquinas. Vaya, pues, ahí. Anticitoquinas, ¿ya? Entonces, cuando decimos terapia anticitoquinas, nos estamos refiriendo ya al tratamiento biológico, ¿ya? En sí, directamente a, a actuar directamente a la célula, o sea, al linfocito B o T, ¿ya? O a los receptores de cada uno de estos que provocan la liberación de enzimas inflamatorias o de mediadores inflamatorios, y es lo que me provoca toda esta cascada de citoquinas y están provocando ese daño tisular, como ustedes ya conocen esto del COVID, ¿ya? El COVID provoca una especie de sobreestimulación del sistema inmune y es lo que está provocando todas estas manifestaciones, estos efectos adversos graves, serios, más que todo a nivel pulmonar, que es la causa más frecuente de muerte, ¿ya? Neumonía por COVID, ¿ya? Entonces, de todas estas terapias anticitoquinas tenemos un montón de fármacos, ¿ya?
Es más, de aquí que se termine esta presentación, de aquí a 1, 2 o 3 meses, puede estar saliendo un nuevo fármaco biológico. Esto no termina, ¿ya? Y para los que dicen que no, que farmacología es mucha materia, cuando yo estudiaba, yo veía ese libro de Goodman y Gilman, así 2 tomos, y decía, ay, yo me lo aprenderé todo. Y miren ahora, hay más fármacos, ¿ya? Cada vez van a ir saliendo más fármacos y hay que aprenderlos, ¿ya? No de memoria, pero saber qué fármaco me va a actuar en qué patología, ¿ya? Entonces tenemos a los fármacos que me inhiben al factor de necrosis tumoral alfa, ¿ya? Fueron uno de los primeros que salieron, ¿ya? Inhibidores de la interleuquina 6, este de aquí es el más famoso actualmente, que es el que a veces da coraje cuando uno trata de conseguir ese fármaco y no lo encuentra, se ha escaseado. Anteriormente era un fármaco que había en todas las distribuidoras y era solamente para pacientes con artritis reumatoide, ¿ya? Cuando vino esto del COVID, este fármaco de aquí escaseó y pobres pacientes con artritis reumatoide ya no tenían este fármaco para continuar su tratamiento, ¿ya? Entonces se imaginarán el lío que se formó a comienzos de la pandemia, que incluso hasta $1,200 vendían el fármaco. Ya ustedes ya saben esas denuncias del famoso, ¿cómo que se llama este que las vendía? Salcedo, ¿ya? Y recordar que este fármaco debe mantener una cadena de frío, ¿ya? Cadena de frío. O sea, no puede estar a la intemperie, medio ambiente. Una vez que está al medio ambiente, el fármaco ya no sirve, porque es un fármaco muy termolábil. Y si yo compro ese fármaco a una persona X, ¿ya? Desconocido, ¿ya? ¿Qué garantía tengo yo de que ese fármaco tiene la cadena de frío? ¿Ya? Por eso es que hubieron pacientes que cuando les daban este fármaco no les hacía efecto y fallecían, ¿ya? Y se crean estas controversias de que no, que el tocilizumab no sirve para el COVID, pero a veces son estas cuestiones, ¿sí? De ahí tenemos otros fármacos que inhiben a la interleuquina 1, otros que inhiben a la interleuquina 12-23 y a los que inhiben a la interleuquina 17. Son los principales que provocan esto de la inflamación. Pero de los principales de todos estos está la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. ¿Ok? Listo. ¿Ya? Entonces, la FDA definió que es un biológico. Un biológico es lo que ustedes de jóvenes o ahora poco de niños o de jóvenes, o hace poco de pronto, antes de la pandemia, habían estas campañas de vacunación para esto de la influenza y uno tenía que vacunarse anualmente, ¿ya? Entonces, un producto biológico es cualquier suero terapéutico, ya sea de toxinas, antitoxinas, las vacunas, virus, sangre, componentes sanguíneos o cualquier otro producto análogo o derivados, ¿ya? Que se los aplica ¿para qué? Para prevenir, ¿ya? ¿Ya? O curar enfermedades en humanos, ¿ya? Para prevenir esto de la influenza, para prevenir esto del H1N1 cuando salió este fármaco de los oseltamivir, ¿ya? Aunque no tuvo mucho efecto ese oseltamivir, pero así es la industria farmacéutica, sacan fármacos para esto del H1N1, pero en realidad se llegó a comprobar de que no tiene efecto ese fármaco. Lo mismo ahora, ¿ya? Que salieron las vacunas, tenemos un arsenal de vacunas para el COVID, ya ni me acuerdo cuántas son. En Cuba creo que hay 3 o 4, hay una que se llama, de un famoso político de acá de Ecuador, que se llama Agdalá, así se llama la vacuna en Cuba, uno, ¿ya? Pfizer, Sinovac, AstraZeneca, con más Johnson y Johnson, bueno, entonces imagínense, menos de un año o año y medio, tenemos un arsenal de fármacos, de vacunas. Y yo hago la pregunta, en VIH tenemos más de 40 años y ni una sola vacuna hay. Entonces se crean esas dudas, ¿ya? Y tenemos la tecnología, la bioingeniería, la genética y todo eso. Dime, Marcos. Doctor, yo creo que tiene que ver también tanto un tema económico, porque ¿Será?
el COVID limitaba mucho lo que era la economía a nivel mundial, entonces era el incentivo, las ganas de tener una vacuna rápido. Yo creo que también tiene que ver mucho eso. Podrá ser, pero por ahí salió una noticia ¿ya? En el que hablaban de que un laboratorio que había sacado la vacuna, ¿ya? Para defender su vacuna, había dicho de que esta vacuna tenía ya varios años de ensayos clínicos, ¿ya? Y esos ensayos clínicos se debían a los primeros casos de SARS del Medio Oriente. Entonces, ¿por qué no sacaron la vacuna antes, ¿ya? ¿Y por qué ahora sí? Son cuestiones así que hacen dudar, ¿ya? Pero igual es lo único que tenemos. Y parece mentira, pero desde que comenzaron a vacunarse, ustedes mismos verán las noticias, hay pocos fallecimientos, ¿ya? Ha disminuido, ¿ya? ¿Quién sabe? Puede ser por esto de la vacuna, ¿ya? Pero tampoco hay que, como dice, hay que relajarse porque hay nuevas cepas que están saliendo y en cada nueva mutación siempre el virus se hace más fuerte, ¿ya? Incluso está con el Delta y por ahí se habla de una nueva variante que no me recuerdo, creo que es el Lambda, ¿ya? Y así van saliendo nuevas cepas y todo debido a que a veces nosotros también tenemos parte de culpa de que estos virus muten mucho más rápido de lo que deberían de mutar, ¿ya? Cuando hubo esto de la pandemia y salieron las noticias de la India, ustedes han de haber visto las noticias, cómo estaban hacinados en los trenes, en los hospitales, a veces sin mascarilla, la mayoría están sin mascarilla. Y yo me hice una pregunta, ¿alguna cepa ha de salir de ahí de la India? ¿Ya? Y miren, y salió la Delta. Entonces, ¿qué me da a entender esto? De que nosotros tenemos también culpa, parte, en de que las nuevas cepas aparezcan, ¿ya? Si no hubieran muchas infecciones, las cepas no aparecieran. O sea, le estamos dando vía libre al virus para que mute. ¿Sí me entienden, no? Sí, doctor. Dale, dale. Bueno, diseño. Los biológicos no fueron hechos, ¿ya? Para, más que todo, para esto de las enfermedades autoinmunes. La mayoría salieron para ciertas enfermedades. Por ejemplo, el infliximab, como por ahí dijo la compañera, para la enfermedad de Crohn, ¿ya? Salieron más para eso. Después vieron de que estos fármacos tenían estas propiedades de disminuir, de inhibir a los linfocitos T, como eh, aparece en otras enfermedades como en el artritis reumatoide, que también está mediado por esto de los linfocitos. Entonces son fármacos que si fue utilizado para la enfermedad de Crohn, que tiene esa característica, también es útil para la enfermedad, para la artritis reumatoide, ¿ya? Y esto aquí interesante, nomenclatura. ¿Por qué motivo le ponen adalimumab, etanercept, infliximab? Todo esto depende de las terminaciones de estos fármacos. Por ejemplo, si hay fármacos que terminan en CED, ¿ya? Refiere que están unidos o están fusionados al receptor Fc de la inmunoglobulina G. Como ejemplo, etanercept, ¿ya? Que es un fármaco que inhibe el factor de necrosis tumoral alfa, al TNF. Los que terminan en MAD, ¿ya? Son anticuerpos monoclonales, ¿ya? Que actúan a nivel del TNF, como por ejemplo el adalimumab. Los que terminan en CIMAD, ¿ya? Que son anticuerpos monoclonales de tipo quimérico, ¿ya? Como el infliximab, ¿ya? Que inhibe también el factor de necrosis tumoral, ¿ya? Y hay otro, una terminación muy peculiar, SUMAD. ¿Sí se acuerdan de esa palabrita? ¿Quién la dice así? Algo parecido. La vecina. La vecina.
¿ya? Entonces, cuando ustedes vean esta palabrita, nunca se van a olvidar. La vecina lo dice sumar, en cambio acá le decimos sumar, ¿ya? Dándole ese toquecito, ¿no? Cuando terminan en sumar, dándonos a entender de que están hechos a base de anticuerpos monoclonales de tipo humanizado, ¿ya? Como el certolizumab y el tocilizumab, que actúan a nivel de la interleuquina 6, ¿ya? Y los que terminan en UMAT, ¿ya? Dan a entender de que estos son anticuerpos monoclonales totalmente humanizados, totalmente, o sea, son humanos, ¿ya? Componente humano totalmente, como el ustekinumab, que actúa a nivel de la interleuquina 12-23, ¿ya? En teoría, este último no me debería de dar reacciones adversas. Los de acá sí, porque tienen componentes quiméricos de ratón, de cobayo, ¿ya? Entonces, este último no me debería de dar, pero a veces dan reacciones adversas, pero mínimas, ¿ya? Entonces, por ese motivo son las terminaciones. SED, MAD, CIMAD, SUMAD y UMAD, ¿ok? Lo mismo acá, como un poquito con colorcitos y todo eso para darle mayor realce. La primera parte, la primera parte del nombre del fármaco se debe a que lo elige el fabricante de ese fármaco, del biológico. La segunda parte es de acuerdo a dónde se dirige ese fármaco, la diana en donde va a actuar. Puede ser a nivel tumoral, del sistema inmune, a nivel de cardiovascular, de los huesos, neuronas, ¿ya? La tercera parte de la nomenclatura del fármaco es del origen, ¿ya? Si es humanizado, si es a base de ratón, humano totalmente o quimérico, ¿ya? Y por último, el más es dependiendo del tipo de anticuerpo, si es monoclonal o policlonal, ¿ok? Como aquí está, ¿sí? Totalmente murino, humano, porque es totalmente a base de anticuerpos humanos, quimérico porque tiene una porción humana y otra quimérica, y es el que me da más reacciones adversas, ¿ya? Y el humanizado tiene un 90% humano y un 10% de otro componente animal, ¿ok? Los mecanismos de acción de estos fármacos, ¿ya? Lo que nos interesa en estos fármacos es saber a dónde van a actuar, ¿ya? Tanto el eterneced, infliximab, adalimumab actúan en lo que es el factor de necrosis tumoral, ¿ya? Van a inhibir a los linfocitos, ¿ya? El abatacept, en cambio, va a actuar en el linfocito T, pero que se expresa como CD28 o clúster de diferenciación tipo 28, ¿ya? El rituximab, ¿ya? Lo mismo a nivel de los linfocitos B, pero a nivel de los CD20, ¿ya? Anakinra actúa específicamente en el receptor de la interleuquina 1, ¿ya? Útil en los pacientes con artritis reumatoide, ¿ya? Y aquí está el famoso tocilizumab, ¿ya? Que se une a los receptores de la interleuquina 6, el famoso fármaco, creo que fue uno de los primeros que se los nombró para el tratamiento del COVID. Es más, cuando salió el COVID, la verdad no sabíamos qué hacer con estos pacientes complicados, ¿ya? Y como algunos son más, ¿cómo que sería? Son más acuciosos, les gusta investigar, ¿ya? Y creo que salió la información de España, ¿ya? En el cual, y desde ahí fue que comenzamos a utilizar ya todos estos fármacos, ¿ya? Inmunomoduladores, inmunosupresores, ¿ya? Que indicaban, un médico español indicaba que las complicaciones del COVID mimetizaban a una enfermedad que la estamos tratando desde siempre. Las enfermedades autoinmunes, el lupus eritematoso, la artritis reumatoide, el síndrome antifosfolipídico catastrófico, ¿ya? Mimetizaban todas esas complicaciones,
¿ya? Y oh sorpresa cuando se comenzó a utilizar todos estos fármacos, incluido el tocilizumab, incluidos los fármacos anticoagulantes, ¿ya? Incluidos los corticoides, ahí recién se comenzó a observar, ¿ya? Cómo de los pacientes que tenían neumonía, pero no tan grave, se los sacaba de ese proceso y se salvaban, ¿ya? Entonces, desde ahí comenzamos ya a utilizar todos estos fármacos, pero para tratar las complicaciones, más no al virus, ¿ya? Entonces, miren cómo el tocilizumab, cuando encontrábamos valores por arriba de 600 microgramos, creo que eran los valores, ya se consideraba que ese paciente tenía ya una enfermedad grave, ¿ya? Miren aquí, por ejemplo, en esta radiografía, un pulmón ya afectado en los primeros días, donde tenemos aquí ya su afectación, y el otro pulmón igual, ¿sí ven? Está afectado. Y a medida que pasa la enfermedad, esto de aquí es rápido, ¿ya? Miren cómo ya el pulmón está totalmente afectado. Prácticamente diría que hay un 5 o 10% de pulmón funcionante, pero que no me ayuda en nada, ¿ya? De ahí todo lo demás está tomado, ¿ya? ¿Sí ven, no? Y acá igual el otro pulmón ya se está afectando, ¿ya? Y el administrar estos fármacos ayuda a inhibir al sistema inmune que me está provocando este daño tisular. ¿Sí? ¿Preguntas? Ninguna, bueno. ¿Ya? Entonces, tocilizumab. Y para hacerle una presentación un poquito más amena y un poco interesante, ustedes se han de preguntar, Chuzo, tantos fármacos para esto de la autoinmunidad, para disminuir el sistema inmune, los linfocitos B, linfocitos T, tantos fármacos biológicos, ¿ya? Y ustedes nomás tienen la mentalidad del fármaco, el fármaco, el fármaco, ¿ya? Pero también es un poco importante, digo a mi parecer, ¿no? Por eso es que esto de la inmunología en reumatología es interesante. Está también, es importante que ustedes sepan, ¿ya? Obviamente no va a entrar parte de los exámenes, del examen, pero sí es importante que sepan de que para hacer diagnóstico de esto se necesitan de unas técnicas muy interesantes, ¿ya? Y para eso se necesita un microscopio, ¿ya? Esto es un microscopio de inmunofluorescencia indirecta, ¿ya? Aquí hay un equipo de un adaptador para microfotografías y la cámara fotográfica para tomar las fotos de lo que uno va a observar en la placa, ¿ya? Y es lo que vamos a observar esto. ¿Ustedes se han visto estas imágenes o qué les llama la atención de estas imágenes? ¿Ah? ¿Qué sería eso? Alguien que me diga. O sea, lo del centro sería el núcleo. El núcleo. Ya, pero ¿qué les llama la atención de esto? O sea, ¿qué prueba sería esta? No han visto, no han escuchado o algo, no sé. Inmunofluorescencia. Ya la técnica de inmunofluorescencia, ya. Todas estas cositas que ustedes ven aquí, ya. Todo esto. No son anticuerpos, doctor. No, Como, no, anticuerpos no son. Son estructuras del núcleo, ¿ya? Son estructuras del núcleo, ¿ya? Pero ya les dije todo, pero no, esto de aquí que estoy pintando es el núcleo de una célula, en donde el citoplasma no se tiñe, porque solamente estamos buscando la tinción, ¿ya? De las estructuras del núcleo que pueden contener, como tú dijiste,
ciertos anticuerpos, ¿ya? Pero yo no los puedo saber qué tipo de anticuerpos son, ¿ya? Sino que me dan patrones, imágenes de patrones, características de ciertas enfermedades, ¿ya? Entonces, el citoplasma de esta célula va a estar alrededor, ¿ya? Y lo que me tiñe, la fluoresceína, ¿ya? Es el núcleo. Y ese es el estudio para las enfermedades autoinmunes, ¿ya? Detección de anticuerpos antinucleares por la técnica de inmunofluorescencia, en el cual voy a observar estos núcleos. E incluso ustedes van a ver, y es en vivo, ¿ya? Este de aquí, ¿qué les llama la atención de esto? Que hay como una división. Hay una división celular. ¿Cómo se llama esa división? Mitosis. Mitosis. Mitosis, ¿sí o no? Entonces miren cómo se observan estas estructuras, ¿ya? Y esto es lo que me hace diagnóstico para, qué sé yo, para un paciente con artritis reumatoide, para un paciente con lupus eritematoso, o para un paciente que tenga esclerodermia. ¿Ya? Entonces vamos a ver otras. Aquí me llama la atención, miren, aquí ya mucho más evidenciado, ¿ya? La mitosis, ¿sí ves? Parece ya un uso horario, ¿sí ven? Todas estas cositas son las que me hacen diagnóstico para estas enfermedades autoinmunes, ¿ya? Aquí hay diferentes patrones, ¿ya? Patrón nucleolar de estos anticuerpos antinucleares, donde si observan aquí, mira, aquí ya sí se observa un poco el citoplasma, ¿sí ven? Aquí el núcleo, y esta estructura que es el nucleolo, ¿ya? Esto me da diagnóstico de enfermedades, ¿ya? Para un paciente con Sjögren o con enfermedad mixta de tejido conectivo, ¿ya? Otros tipos de patrones, patrón periférico o anular, donde solamente la fluorescencia se deposita en la periferia, ¿ya? En la periferia del núcleo, y es lo que forma el patrón periférico, ¿ya? Hay otros patrones, miren, este es muy diferente, ¿ya? Patrón anticentrómero característico de aquellos pacientes, miren, donde se tiñen solamente los centrómeros, ¿ya? Característico y típico de esas enfermedades como la esclerodermia. ¿Ok? Yo veo este patrón y automáticamente hago diagnóstico. Este paciente tiene esclerodermia, ¿ya? En el cual la piel de ese paciente está como acartonada, dura. Si ustedes le dicen, enséñeme los dientes, y no pueden porque toda la piel está acartonada, todo el tejido conectivo cambió su estructura, ¿ya? Patrón moteado grueso porque se forman unas motas adentro, como unos espacios, ¿sí ven? Típico de los pacientes con LES y artritis, ¿ya? Acá otro patrón anticentrómero, ¿ya? Entonces todos estos patrones me dan diagnóstico. Y este último de acá, que no tiene nada que ver con este de aquí, ¿cuál sería? Tiene forma de como de un bacilo, ¿sí o no? Un bacilo flagelado. ¿Cuál sería ese? ¿Lo han visto? Este es el que se denomina anticuerpos anti-DNA de doble cadena, ¿ya? Y este bichito de aquí, ¿ya? Se denomina Critidia luciliae, ¿ya? Esto de aquí, si está positivo, como en este de acá, miren, el kinetoplasto ha captado la fluoresceína, esto de aquí es positivo y este de acá es negativo, ¿ya? Esto de aquí es diagnóstico de nefropatía
lúpica. O sea, una nefropatía en esos pacientes que tienen lupus eritematoso. ¿Ok? Lo mismo acá. Esto de aquí es positivo y este de acá es negativo. ¿Sí ven la diferencia? ¿Ya? Listo. Y yo para saber de todos estos anticuerpos antinucleares, ya poder saber si es realmente un paciente con lupus, si es en realidad un paciente con enfermedad mixta de tejido conectivo, tengo que determinar qué tipo de anticuerpos hay en este núcleo. ¿Sí me hago explicar? ¿Ya? Y es lo que se denomina el antiena. ¿Ya? ¿Qué sería el antiena? Serían los anticuerpos extraíbles del núcleo. Ahí sí recién voy a buscar cuáles son esos anticuerpos. ¿Sí la captan? Sí, doctor. Ah. Es más, esto van a ver el semestre que viene, creo, o no sé si ya vieron inmunología. ¿Ya? Entonces, esos anticuerpos antiena, bueno, aquí está más especificado los anticuerpos antinucleares, patrón homogéneo, ¿ya? Patrón homogéneo, típico del lupus o del lupus por fármaco o en esa artritis reumatoide juvenil, patrón periférico en pacientes que ya tienen anti-DNA, patrón moteado hay de dos tipos, grueso y fino, en el lupus, en el síndrome de Sjögren, enfermedad mixta de tejido conectivo, y estos de aquí están más asociados a la presencia de los anti-ENA, que ya vamos a ver más adelante. Patrón nucleolar, ya, en el síndrome de Sjögren y polimiositis, y también están asociados a la presencia de antiesclero 70 y antiperribosómico, ya, que son partes del anti-ENA. Patrón citoplasmático, enfermedad mixta de tejido conectivo, en miastenia gravis, también en la enfermedad de Crohn, ¿sí? Puedo encontrar este tipo de patrón citoplasmático, donde no se tiñe mucho el núcleo, pero se tiñe ¿qué cosa? El citoplasma de esa célula. Y el patrón anticentrómero, típico de la esclerosis cutánea limitada, la esclerodermia, ¿ya? Entonces estos son cómo voy a hacer el examen en estas placas y en estos pocillos. Aquí en este pocillo está esto, ¿sí? ¿Ya? Es un tejido, se le llama el sustrato que hay en este pocillo, se llama EC2, ¿ya? O tejido humano tumoral faríngeo, ¿ya? Listo. Entonces eso en cuanto a los anticuerpos antinucleares, y para yo extraer los anticuerpos en el núcleo de lana, aquí están los anti-ENA, que son el RO, LA, SM, RNP, esclero 70, O1 y perribosómico. Cada una de estas están asociadas a las enfermedades. Anti-RO, en el síndrome de Sjögren, en el lupus y en la artritis reumatoide. El LA, típico del síndrome de Sjögren, que lo hemos nombrado. ¿Se acuerdan que lo hemos nombrado ese síndrome de Sjögren? Y que utilizábamos un fármaco para eso. Acuérdense. ¿Ah? ¿Nadie? No era la cloroquina. ¿Qué? Lo vimos en primer parcial. Ya se olvidaron, ya me decepcionaron. Tendrá que ver esto de la pilocarpina, tendrán que ver estos fármacos que actuaban ya provocando y estimulando la secreción. Bueno, el anti-ICM, típico en los pacientes con lupus, y este de acá, la anti-RNP, cuando sale positivo, automáticamente hago diagnóstico de enfermedad mixta de tejido conectivo. Cuando dice mixta de tejido conectivo, ahí está el lupus, ahí está la polimiositis, ahí están las pacientes con artritis reumatoide, o sea, es un combo, enfermedad mixta de tejido conectivo, ¿ya? Y si sale esclero 70 positivo, automáticamente hago diagnóstico de esclerodermia difusa. Es un diagnóstico
de mal pronóstico, ¿ya? Donde todo se fibrosa, pulmón, corazón, tejidos de daños al corazón. Entonces es un mal pronóstico diagnosticar o descubrir esta enfermedad que tengan esclerosis 70, ¿ya? Y el J1, típico de los pacientes con polimialgia, con polimiositis o esas dermatopolimiositis, más que todo en mujeres jóvenes se presenta, ¿ya? Y el último, el P ribosómico, ¿ya? Que cuando diagnostico y está positivo este P ribosómico, este de aquí está asociado al lupus, pero con manifestaciones psiquiátricas del sistema nervioso central, ¿ya? Entonces miren cómo yo hago diagnóstico de estas enfermedades y según eso yo doy el fármaco, ¿sí o no? Aquí están esto es por ELISA, esto se hace por ELISA, micropocillos. Aquí en este pocillo está el RO, el LA, el SM, el RNP, ¿con más? Esclero 70, JO1, ¿ya? P ribosómico, ¿ya? Y el último que quedaría es un control, ¿ya? Para los que les llega a gustar el laboratorio de inmunología, ya para que vayan aprendiendo. ¿Ok? ¿Preguntas? No, doctor, todo claro. Listo. ¿Cuándo ven? ¿Qué semestre ven inmunología? ¿O ya vieron? Ya vimos, pero todavía no clínica. Ah, ya. Entonces, eso más o menos para que ustedes ahí formen sus ideas, las analicen. Y aquí ya todos los fármacos, ¿ya? En el cual tenemos al adalimumab, etarneset, infliximab, anakinra, rabataset. Y recordar que previo a la administración de estos fármacos, ¿ya? Yo tengo que descartar de que este paciente no tenga, ¿qué cosa? Tuberculosis, ¿ya? Entonces yo tengo que descartar eso. ¿Y cómo lo hago? Tengo que pedir una radiografía, tengo que pedirle un PPD, tengo que pedirle bacilo, esputo, examen de esputo o un PK. Y si todo eso sale negativo, ahí sí comienzo a hacer el tratamiento con isoniazida o TPI, que se llama tratamiento preventivo con isoniazida, por 9 meses, ¿ya? Una vez que terminan los 9 meses, ¿ya? Ahí sí, recién voy a darle al paciente infliximab, ¿ya? Porque si no hago esto, disminuyo al sistema inmune, ¿ya? Y hago un medio propicio para que la micobacteria prolifere, se active y produzca la enfermedad que incluso puede ser hasta grave. Puede que tenga hasta el bacilo multiresistente y sea peor. ¿Ok? Lo mismo acá, rituximab y el tocilizumab, más que todo típico, tocilizumab para pacientes con artritis reumatoidea de moderada a severa. ¿Ya? Aquí están los fármacos, ¿ya? Las presentaciones, este fue el primer fármaco que llegó al mercado acá a Ecuador, llamado Remicade, ¿ya? Fue un boom cuando llegó acá. Me acuerdo que cuando llegó, me tocó aprender cómo administrar, ya porque se los daba, se los disolvía en solución salina, ya en esa de 250 cc, pero previo a la administración de esto, se los cebaba al paciente administrándole primero un antihistamínico, ya. Obviamente este antihistamínico inyectable provocaba un poquito de sueño y había que estar siempre pendiente de la paciente. Ya me acuerdo tanto que era una colombiana ahí en la clínica del CIBA, ¿ya? Y era un boom porque casi nadie daba estos tipos de tratamientos, ¿ok? Sí. Y este es el caso, ¿se acuerdan al comienzo que habíamos presentado un caso? ¿Cuál era ese caso? ¿Se acuerdan? ¿Cómo comenzaba ese caso? Era acerca de un hombre de 48 años que fue a consulta por presentar rigidez matutina bilateral. Eso, típico de pacientes con AR. Si fuera monoarticular, ya sospecharíamos o estuviéramos pensando en un paciente con artrosis,
¿ya? Pero con esto de que ya tiene inflamación, tiene flebosis, tiene nódulos reumatoideos y es bilateral, entonces uno piensa bastante en artritis reumatoide, ¿ya? Y le dieron naproxeno, 220 miligramos, pero no hizo efecto y le duplicaron la dosis, mejoró en los dolores, pero comenzó a presentar molestias gastrointestinales. Entonces tuvieron que mejor retirar ese fármaco y darle otro fármaco como un inhibidor de la COX-2, ¿ya? El cual mejoró su pirosis, ¿ya? Y mejoró su inflamación. 2 años después regresa nuevamente a la consulta, ¿ya? Pero con ya más articulaciones inflamadas, ¿ya? Entonces, eso quiere decir de que el fármaco solamente actúa disminuyendo la inflamación hasta cierto punto, ¿ya? Y en el cual yo necesito ya utilizar fármacos que me inhiban a la célula responsable de toda esta inflamación, de esta cascada. Entonces, este paciente, los síntomas se habían controlado durante 1 año cuando le administraron el Celecoxib o el Lumiracoxib o cualquier otro COX-2, ¿ya? Pero ahora padece una crisis aguda, ¿ya? Y además de obtener una serie de datos físicos y medir los reactivos de los reactantes de fase aguda, que son la proteína C reactiva, proteína C reactiva y la velocidad de eritrosedimentación, que si estos están elevados quiere decir que la enfermedad está activa, la inflamación está activa, ¿ya? Entonces ahí es indicativo de pedir radiografía y tratar de observar a nivel de las articulaciones si hay algún tipo de erosión, ¿ya? Y presuponiendo de que ya hay erosión, yo ya comienzo ya a cambiar el fármaco y darle los DIMAR, que son los fármacos que me van a detener o a enlentecer esta erosión, ¿ya? Pero los DIMAR no biológicos, se comienza siempre con los no biológicos. Típico el metotrexate, o lo podemos combinar con sulfasalacina o hidroxicloroquina, ¿ok? Si ya estos de acá que hemos nombrado, metotrexate, sulfasalacina, hidroxicloroquina, el paciente sigue con las molestias y en los controles radiográficos siguen las erosiones, ahí sí ya cambio a un biológico. Tengo que ser ya un poco más drástico en el tratamiento, ¿ya? Y siempre se comienza con un fármaco inhibidor de la necrosis tumoral alfa, ¿ya? Y se hacen los controles seguidos para ver si este paciente no se me está complicando al administrarle este biológico, ¿ok? ¿Preguntas? Y cuando ustedes tengan algún tipo de idea o algo que ustedes se hayan visualizado, siempre cumplirlas, ¿ya? No está de más. Esto de aquí es un tema interesante, ¿ya? Si pueden hacer congresos, asistir a congresos o ¿cómo es? Cursos, mucho mejor para que ustedes afiancen más esos conocimientos, ¿ya? Miren que va a haber un congreso ahora en noviembre, pero por esto de la pandemia va a ser por Zoom, ¿ya? Va a ser en línea, ¿ya? Y aquí unos recuerdos que he tenido en New Orleans y en Washington, cuando asistí a estos congresos de reumatología, muy interesantes de paso, ¿ya? Entonces, para los que les haya picado el bichito de esto de la inmunología y más que todo combinado inmunoreumatología, vayan haciendo sus investigaciones. Y esta último lo puse para que ustedes afiancen de lo que ya hemos visto y lo que vimos al comienzo de la primera clase del día de ayer con estas imágenes. ¿Qué sería esto? ¿Qué llama la atención? ¿Ah? Creo que son los cristales. ¿De qué? De pirofosfato Ah, pirofosfato Ajá. Entonces, disódico. tal es el pirofosfato disódico. La característica de estos cristales es porque no tienen mucha birefringencia, ¿ya? Y son rectangulares, ¿ya?
¿Sí ven? Son rectangulares y están intracelular. Cuando son intracelulares, hace diagnóstico. ¿De qué? De condrocalcinosis o de pseudogota. ¿Ya? A diferencia del otro cristal. ¿Sí se acuerdan cuál era el otro cristal? Urato monosódico. Urato monosódico, que está la imagen al comienzo de la presentación. Me imagino que no se dieron cuenta. Aquí está. ¿Sí ven? Es diferente. ¿Ya? Cristales de urato monosódico son alargados y tienen una alta birrefringencia. ¿Sí ven? Son, aquí en las estas se los ve blancos, pero ya en el microscopio se los ve como amarillo azulado intenso. ¿Ya? Y si ese cristal de urato monosódico está dentro de un neutrófilo, ¿ya? Miren, lo atraviesa, hace diagnóstico ya de manera inmediata de gota, ¿ya? Gota. Listo. ¿Y cómo yo hacía, y cómo yo sabía que tenía gota ese paciente? ¿Ah? ¿Se acuerdan la imagen que les presenté cuando se extraía un líquido? ¿O no les presenté? Aquí. ¿Sí se acuerdan? ¿Ya? Aquí se hace la punción y se está extrayendo el líquido sinovial, ¿ya? En un paciente joven, ya que tuvo un trauma por jugar pelota, ¿ya? O a veces también se dan estos tipos de presencia de líquido sinovial donde se hace una extracción del líquido sinovial. De estas de aquí creo que saqué como 4 o 5 jeringuillas de 10 cc, o sea que prácticamente le saqué 60 ml de líquido sinovial en esta rodilla, ¿ya? En el cual el líquido sinovial trata de expandirse, ¿ya? Y es lo que provoca el dolor, ¿ok? Y eso es lo que ustedes pueden hacer cuando ya les toque hacer la medicatura rural, hacer ese tipo de procedimientos, ¿ok? ¿Qué más? Y acá lo último, lo que les voy a, miren, aquí esta es una imagen no de internet, sino del microscopio que les enseñé hace poco, de este de aquí, ¿ya? En el cual se pone la placa, se coloca el adaptador de microfotografía y se toma la foto, ¿ya? Y salen esas imágenes, estas, ¿ya? Aquí está una placa de Petri para provocar un medio húmedo y hacer de que esta placa no se seque en los pocillos, ¿ya? Y aquí es donde uno ya hace el lavado con un buffer especial para sacar el exceso de anticuerpos que hayan quedado dentro de estos micropocillos y poder observarlos al microscopio. Y con eso terminamos. ¿Preguntas? No hay nada más. Todo claro, doctor. Súper clara, doctor. Bueno. Ya nos queda una clase y con eso terminamos el semestre. Bueno, no sé qué más decirles. Creo que les voy a mandar tarea para lo que es esto de práctica y tengan otra evaluación. ¿Ya? Doctor, Dime. le quería preguntar sobre la siguiente clase. ¿Sí expone el grupo que estaba pendiente o...? Claro. ¿Qué tema era? Ya era el último, no me acuerdo de qué era. Es que tienen que exponer para tener evaluación, si no. Déjame revisar qué tema era. Antimicóticos, doctor. Antimicóticos. Ya, ese tema no es tan difícil. Ahí tienen que hablar todos los antimicóticos. Y más ahora con una nueva pandemia que hay en la India. Y miren, todo en la India, ¿ya? Donde ha salido un hongo. No es nuevo el hongo, ya sea hongo tiene años con nosotros, sino que se presentan más en pacientes inmunodeprimidos. Pero es un hongo
que se presenta también en pacientes diabéticos, porque están inmunodeprimidos los diabéticos, pero con esto del COVID ha reaparecido nuevamente. ¿Cómo se llama ese hongo? Se le dice el hongo negro. El hongo negro, ajá. Pero su nombre científico es mucormicosis, ¿ya? Y para eso se le da tratamiento con fármacos potentes, anfotericina B, ¿ya? Y son fármacos bien potentes que no se los desea a nadie, ¿ya? Es un hongo que prácticamente te está comiendo el tejido. Generalmente aparecen a nivel de la cara, de las fosas nasales. ¿Ok? Ya. Y no es tan difícil. Bueno, ¿cuáles son los antifúngicos de característica de los azoles, no azoles? Entonces, listo. Bueno, entonces nos vemos en la siguiente clase. Ya con ustedes terminé este capítulo, que por eso les dije que les quería dar, porque había que dar ciertas otras cosas que a veces no lo encuentran en los libros, ¿ya? Y como les dije, esta información de lo que es los DIMAR y los anticitocinas, es preferible mejor sacarlos de un libro que es el indicado para estos casos, como es el libro de reumatología, ¿ya? Uno actualizado del 2021 que lo logré conseguir de internet, hackeado. Eso es lo bueno a veces de internet. Libros que valen como 600, 700 dólares, uno los consigue por internet, ¿ya? Y de ahí se sacó la información actualizada, ¿ya? Miren que estos libros ni siquiera nombran a la penicilamina, a los sales de oro en el tratamiento de artritis reumatoidea, por lo que ya son fármacos para la historia, ¿ya? Listo. Bueno, entonces nos vemos la siguiente clase. Y ahí en la siguiente clase ya nos despedimos. Listo, doctor. Muchas gracias, doctor. Cuídese. Pase bien. Pasen bien, ¿ya? Gracias. Pasen bien, cuídense.